¿A dónde se van las cosas cuando cerramos los ojos? ¿Lo han pensado? Vemos muchas cosas. Y cuando cerramos los ojos, ¿a dónde se van? ¿Dónde quedan? Lo que observamos es parte del conocimiento que estamos obteniendo día a día, a diferentes tipos grados de conocimientos. Ahorita, en toda la mañana, hemos visto a grandes ponentes hablando de epigenética, hablando de neurociencia, hablando de inclusión. En general, todas las personas que hemos visto comparten algo: la motivación y la generosidad de compartir conocimiento con todos los que no somos especialistas. Pero no solamente se necesita conocimiento, ni solamente se necesita querer compartir. Se necesita mostrarnos en un estado de fragilidad, vulnerarnos para poder contar cosas. Esto es el principio de lo que quiero compartirles el día de hoy. Y quiero que vean lo siguiente. Esto es un lapicero. Quiero que imaginen que existe una licenciatura para aprender a hacer lapiceros. Luego existe la maestría, el doctorado, el postdoc para hacer lapiceros. Y entonces hay cambios a nivel federal que te invitan a divulgar, a compartir el conocimiento al respecto de los lapiceros, algo que has aprendido durante los últimos 20 años de tu vida. Y vas a un lugar, a una isla, donde las personas no escriben, en donde el uso de este objeto hecho de inyecciones de espuma de poliuretano es irrelevante. Pero ¿cómo va a ser irrelevante si esto lo has estudiado? Pues sí, pero para las personas a las que les vas a hablar es completamente irrelevante. Y entonces, ahí te das cuenta que si tú quieres explicar qué es un lapicero solamente con los conocimientos que has aprendido en la licenciatura, en la maestría, el doctorado y el postdoc, no puedes. Te es insuficiente. Porque no solamente se necesita conocer el objeto de estudio, el concepto, necesitas ir más allá. ¿Por qué estudian sus carreras? ¿Las estudian para tener casa, coche y vacaciones fin de semana? ¿O los estudian porque es algo que harían aunque fuera gratis? ¿Por qué lo hacen? Y esto es muy importante porque cuando estudias algo por convicción y no por obligación, entonces no solamente estudias lo que te piden estudiar, lo estudias desde otras perspectivas, desde las artes, desde la física, desde la química, desde la psicología, la antropología social. Y cuando llegas a una comunidad, en una isla, en donde las personas no escriben, no vas a hablar de un lapicero, vas a hablar sobre lo que representa un lapicero, un signo, desde la semiótica, la ciencia que te enseña para qué sirven los símbolos. Y eso no lo estudiaste en tu carrera para hacer lapiceros, eso lo estudiaste por voluntad propia. Cuando no estudias algo por voluntad propia, va a ser muy complicado que lo puedas explicar. Y vas a decir, no encuentro, y esto es algo muy común que lo vamos a ver más adelante, no encuentro cómo traducirlo, cómo decirlo en palabras sencillas. Y ya veremos si de hecho esta frase es correcta o no. Yo espero que todos los speakers que estén por acá o que van a pasar estén tranquilos, estén contentos. Me acaban de avisar antes de salir que hoy no va a haber cena baile, lo siento. Pero vamos a tratar de explorar lo siguiente. Quiero que imaginen a dos científicos sentados ahí. Dos personas especialistas en un tema del cual nosotros no somos especialistas. Están platicando, están debatiendo, se ven bonitos, son como bebés, ¿sabes? Ves a dos bebés, se miran, hablan en un lenguaje extraño, diferente al tuyo, se ven chistositos, les aplausas después de un rato, pero no les entiendes nada. ¿Y por qué? ¿Por qué hacer esta analogía? ¿Qué tiene que ver con el lenguaje y cómo nos comunicamos? Cuando hablamos de la divulgación de la ciencia, hablamos de un término que no tiene una definición totalitaria, es decir, no hay una definición que sirva para todo el mundo, cambia dependiendo de país en país, pero todas las definiciones coinciden en tres cosas. Primero, es en lenguaje accesible. No existe cosa tal como lenguaje sencillo, lenguaje traducible, lenguaje bajado de nivel. ¿Alguien de acá habla popoloca o totonaco? Que son dos lenguas maternas de aquí, el estado de Puebla. ¿Alguien habla lenguaje de señas mexicano? ¿Lee braille?
Decir buenos días en popoloca, totonaco, en braille, en lenguaje de señas, tiene su complejidad. Todo lenguaje es complejo. Por lo tanto, no existe cosa tal como el lenguaje sencillo, traducido, bajado de nivel. Otra característica de la divulgación es que es interdisciplinaria. Es decir, voy a hablar de mi objeto de estudio desde múltiples disciplinas. Y finalmente, busca la apropiación social del conocimiento. No es para ser muchos científicos y científicas o artistas que quieran poblar el mundo. No, qué horrible sería. Imagínate, hola, buenos días, perfecto, me da un gusto verte a ti, materia orgánica de 1,70. No, el mundo es muy complejo, la vida es compleja y requiere de diferentes articulaciones. No se busca en la divulgación científica, hacer más científicos. Se busca un diálogo que viene de la palabra de latín, que significa la palabra que atraviesa el corazón. Partiendo de esto, quiero contarles una historia. Cuando yo en la secundaria, hace muchos ayeres, cuando todavía existía la libertad de expresión y no cobraban tanto los impuestos, había un maestro de química, se apellida Tobón, todavía lo recuerdo. Él nos decía que hacer química era ver la tabla periódica y aprendértela. Y eso fue los 3 años de mi carrera. ¿Qué aprendí de eso? Pues aprendí a odiar la química. No sé si ustedes sepan, pero la persona que hizo la tabla periódica la hizo para que no te la aprendieras. Está hecha para ser consultada, no para ser memorizada. ¿Para qué sirve entonces la ciencia si no es memorizar? Es encontrar fallos lógicos en la realidad. A través, por ejemplo, de las matemáticas, la estadística, te puedes darte cuenta que si alguien te dice, no, mi amor, te prometo que no te vuelvo a engañar, solo era mi prima, fue un beso nada más, te das cuenta que es mentira. Son fallos lógicos. Te juro que con este huevito de Onix te voy a curar del COVID. Fallos lógicos. Sagitario dice que me voy a enamorar de un cáncer. Fallos lógicos. El problema de los fallos lógicos no es solamente que creemos en eso, sino que pagamos por eso. Y esto es bien preocupante. Por eso, conocer de ciencia es relevante para la vida cotidiana, para saber cuándo nos quieren engañar y tomar mejores decisiones, por ejemplo, cuando hablamos de gobernantes. Lo que busca la divulgación de la ciencia es ampliar la cultura científica. En México, en la Constitución mexicana, en el artículo 4, dice que tenemos derecho por nacimiento a acceder a la cultura y en consecuencia al conocimiento científico. ¿Por qué? Porque lo que busca el conocimiento científico es fomentar cultura científica. ¿Y qué hace la cultura científica? No es, repito, que aprendas un término u objeto, es que te identifiques y sepas que estamos rodeados de personas que hacen ciencia. Y cuando digo ciencia, hablo también de ciencias sociales. Porque es tan importante escuchar música como saber el teorema de Pitágoras. Están en el mismo nivel de importancia. Sin embargo, normalmente las escuelas en todo el planeta, prácticamente todo el planeta, le dan más importancia a uno que a otro lado. Quiero contarles una historia. Quiero que imaginen que hay una princesa que está en un castillo. Esta princesa vive con su padre, él es un padre soltero. Y él le dice que prefiere que esté encerrada en el castillo, no tiene que salir porque afuera del castillo el mundo es muy malo. De hecho, lo piensa desde que es muy pequeña, manda a crear una pequeña ciudadela dentro del castillo y no sales. La pequeña dice, bueno, no pasa nada, el mundo que conozco es el mundo en el que me ha metido mi papá. La niña empieza a crecer y se da cuenta que su institutriz los fines de semana se escapa por una puerta y no regresa hasta el lunes. La chica empieza a crecer y de pronto llega a los maravillosos 16 años. Quien tenga hijas sabrá a lo que me refiero. Empieza a explorar el mundo. Se da cuenta que los adultos mentimos y que nos equivocamos muchísimo. Entonces ella empieza a seguir a la institutriz, se escapa y empieza a conocer el mundo detrás del castillo. Y recuerden, estamos hablando de una narración de ciencia. Ahorita vamos a ver en qué momento entra. La chica conoce a un chico muy joven, se enamora de él, el rey se da cuenta, pero antes de castigar a su hija dice, ok, vamos a hacer un decreto. Y el rey manda a decretar frente a todos que si alguien se atreve a mirar a su hija alguna vez al rostro, lo va a poner en la plaza principal, lo va a poner de rodillas y lo va a decapitar. Sin embargo, la chica se sigue viendo con el joven. Entonces,
manda a llamar a su hija, le dice, ¿sabes qué? Me he dado cuenta de todo lo que haces, el día de mañana vamos a matar a tu novio, ya está encuartelado, ya lo golpeamos, y entonces pues ese va a ser su final. No, papá, no hagas eso, sí lo voy a hacer. Papá, si lo haces me mato. ¿Por qué? Porque así fue como murió mi mamá. Mi mamá murió ahorcada de la torre del castillo de la torre más alta del castillo. ¿Por qué? Porque no la dejaste salir. Vale. Y oblígame, perro. ¿Qué es lo que pasa? Entonces el rey está en un conflicto, no sabe qué hacer. Cierra la puerta, manda a hacer un trato, hace un trato con ella, puertas cerradas, la chica sale corriendo, va a ver al chico, le dice, mi amor, no te preocupes, mañana tienes una oportunidad de salvarte la vida. Recuerden, el chico es de 16 años, entonces no te preocupes, mi amor, voy a morir por ti, no importa, lo mejor fue haberte conocido. Chicos de 16 años que creen que se enamoran viéndose 30 segundos. Por cierto, si un día quieren hacer la prueba y piensen que están enamorados de alguien, prueben, tómense una coca, un chocolate y vuelvan a ver a la persona y les apuesto que no les gusta tanto. Dopamina, serotonina y oxitocina. Solo es instinto. Y seguimos hablando de ciencia. Entonces, el chico se enamora, el chico va al otro día, lo pone en la plaza principal y recuerda lo que le dijo su novia. Cuando mi papá te va a hacer una pregunta, te va a hacer elegir entre dos puertas, una roja y una azul. Cuando tú tengas que elegir una puerta, abres el color de la puerta del pañuelo con el que me rasque la cabeza. El rey lo pasa. Dice, no te voy a matar, soy benevolente, elige una puerta roja o azul. En una hay 5 leones que no han comido en 5 días y en la otra hay una joven doncella. Si abres la de los leones, puedes pelear con ellos y si sobrevives, tal vez puedas seguir viendo a mi hija. Pero si abres la puerta de la princesa, entonces te casas con la princesa, esa princesa que es humilde, llevas ese dinero y te vas a vivir del otro lado del mundo, lejos de mi hija. El chico voltea a ver al rey y detrás del rey está la hija, se rasca la cabeza con un pañuelo que es color rojo. El chico abre la puerta de color rojo y ustedes ¿qué creen que salió? Si eliges los leones quiere decir que prefieres a la persona muerta antes que con otra gente. Si eliges la princesa quiere decir que la amas tanto que mientras ella sea feliz, tú vas a estar bien. Y justamente cuando estamos en este relato y el chico ve que levanta la mano con el pañuelo rojo, ahí te cuenta que el chico es daltónico. Y ahí es donde entra la ciencia. Cuando la ciencia se vuelve de vida o muerte para un personaje, o cuando se vuelve de vida o muerte para nuestra realidad. El COVID es un ejemplo. Él es Lee Winhook, es un personaje maravilloso de un libro llamado Cazadores de Microbios. Él fue la primera persona que hizo un microscopio. Lo interesante de Lee Winhook es que siendo una persona humilde, que hablaba para muchas personas un lenguaje burdo, que es el holandés, que no sabía leer y que solamente tenía, digamos, el equivalente a la prepa, pudo descubrir eso, el primer microscopio. Él llegó y mandó cartas a la Royal Society diciendo que había descubierto algo. Le dijeron que no, porque no tenía credenciales, porque no venía de una universidad, porque no tenía un título. Lo rechazaron varias veces, hasta que alguien vio su maravilloso descubrimiento y habló a la Royal Society. Le dijo, Lee Winhook, por favor, ven y explícanos qué has descubierto. Y él aplicó una maravillosa frase de un luchador mexicano. En mi casa y con mi gente se me respeta. El doctor Wagner. No tiene doctorado, pero le dicen doctor. Entonces la Royal Society tuvo que ir a la casa de Lee Winhook y entonces vio más de 200 prototipos de microscopios. Y le dijeron, por favor, enséñanos a hacerlos. Dijeron, no, la ciencia me dio la espalda y yo le doy la espalda a la ciencia. Murió sin explicar cómo hizo estos primeros microscopios. Pasaron varios años hasta que la gente pudo encontrarlo. ¿Y de qué habla Lee Winhook? Habla de la dignidad humana. Y esto es bien importante porque cuando hablamos de ciencia hablamos de empatía, hablamos de vulneración. No se trata de contar un conocimiento científico, no se trata de decir cómo se hacen las vacunas. Se trata de encontrar y de conocer a la persona que pasó toda su vida queriendo salvar millones de vidas y en consecuencia hizo la vacuna. Se trata de mostrar el lado humano de la ciencia, la persona detrás de la bata y detrás del título académico. ¿Se puede hacer este tipo de divulgación para todo público? Pues no, porque además no existe todo público. ¿Quién de acá se siente público general, por ejemplo? Nadie es público general. Todos somos diferentes, particulares. Entonces encontramos diferentes lenguajes para podernos explicar. Quien se atreva a decir
que puede divulgar para público general, quiere decir que le va a entender de la misma manera un pequeño recién nacido, una persona con discapacidad visual, una chica pospandemia que está estudiando la prepa abierta, una persona en vulneración, en una situación de vulneración social y personas de la tercera edad. Yo no conozco a nadie que sea capaz de hacerlo. No existe el famoso público general. Somos distintos. Es importante, esta es Marie Curie. Y también es una historia bien interesante de Marie Curie. ¿Por qué? Porque todo el mundo dice, claro, la de la radioactividad, radio y polonio, 2 premios Nobel. Cuando te metes un poquito más a profundidad, bueno, falleció su esposo, le decapitó la cabeza una carreta. Pero la historia de Marie Curie no es esa, es mucho más profunda. Marie Curie fue una mujer que fue demandada y de hecho le pidieron que no fuera a recoger el premio Nobel. ¿Por qué? Porque se enamoró. Murió su marido y ella empezó a tener una relación con el alumno de su marido, que además estaba casado. De esas cosas que casi no pasan en México, ya sabes. No te preocupes, dejo a mi esposa, yo voy a estar contigo, te amo más que a nadie. La esposa se enteró y mandó una carta a los premios Nobel y dijo que no vaya Marie Curie porque es una vergüenza para el mundo de la ciencia. ¿Qué fue lo que pasó? Marie Curie recibió y fue a pedir el nombre del premio Nobel. ¿Alguien conoce el nombre de la otra persona que trató de evitar que eso sucediera? Esa es la diferencia entre trascender. Tienes que tener una convicción. Cuando hablamos de divulgación de la ciencia, se habla de generar 3 cosas. Primero, preguntas por convicción y no por obligación. Es decir, de pronto hay personas que dicen, es que di una clase maravillosa y al final una de las personas ponentes en un auditorio de 3,000 personas me dijo, quiero estudiar física y con eso me siento bien. ¿Qué significa eso? Que fallaste para 2,999. Eso es lo que realmente significa. Hay que ser muy fríos en eso. Entonces, cuando se hace una experiencia divulgativa, lo que se busca es generar preguntas por convicción y no por obligación. Segundo, se vuelve tema de plática, lo que pasa con los niños. Lo platicas y hablas de eso todo el tiempo. Y tercero, quieres repetir la experiencia. El personaje que tenemos aquí atrás es Roger Schank y él tiene una frase maravillosa que dice, el aprendizaje ocurre cuando alguien quiere aprender y no cuando alguien quiere enseñar. La divulgación se hace para espectadores voluntarios, personas que no es que ignoren, sino pueden ampliar su abanico de posibilidades y de conocimiento. Y cuando pensamos en divulgar ciencia, ¿hacia dónde vamos? Hace 10 años, más de 10 años, cuando acabé la carrera, empecé a entrar en todo este mundo de la física, la química y la matemática. Quería compartir conocimiento, pero sabía que no era la persona adecuada. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Empecé a aprender de profesionales en áreas de ciencias duras. Y tuve la maravillosa fortuna de que me explicaran, siendo que yo no iba a estudiar esas carreras. Quería hacerlo solo por convicción y no por obligación. ¿Por qué menciono esto? Divulgar, hablar de ciencia es una responsabilidad social, no es una pasión. De hecho, nosotros no lo hacemos por pasión. ¿Y por qué no lo hacemos? Pasión viene del latín pathos, la misma etimología de patología, enfermedad. Si lo buscan en el diccionario, pasión significa sufrimiento. Hacer algo por pasión es un deseo de autocomplacencia de un deseo, que cuando se consigue se acaba la pasión. La responsabilidad no es así. Uno se responsabiliza de lo que dice. Para terminar, quiero decirles lo siguiente. Si un día quieren explicar algo y compartir conocimiento, sean muy conscientes que primero tuvieron que tener ese conocimiento de manera voluntaria, pensando con la cabeza fría, el corazón ardiente y los pies en la tierra. Gracias.